me recuerda que pongamos en silencio los móviles o la apaguemos y que cuando abramos al debate pasemos el micrófono porque si no nos sale en la grabación. Y antes de presentar a Sofía, queríamos comentar un poquito lo que estamos planificando para el curso que viene. Y esto es, por un lado, una presentación de propuestas y, primero que nada, un pedido de colaboración. Nos encantaría que más gente se sume al grupo que estamos coordinando y voy a describir un poquito en qué consiste, que veréis que no es ninguna carga especial. Solo nos reunimos una vez al mes en Abogados de Atocha y planificamos la sesión siguiente. En esas sesiones nos distribuimos lecturas para valorar, por ejemplo, qué libros leer y nos organizamos para preparar la bibliografía, contactar al ponente, que suele ser un trabajo, eso sí, da trabajo, y luego también quedamos antes de esta sesión a tomar un café, acordar las últimas cosas y bueno, pues es muy agradable ese café antes de la reunión. Por eso sería genial que más gente se apunte. Si sabe de informática, mejor, porque Pepe necesita que alguien más sepa, porque nos ha amenazado con morirse y todo eso, y quién va a seguir, de manera que aunque no le hemos aceptado que se muera, pues sería bueno ayudarle. Y respecto a las lecturas y la programación para el curso que viene, pues sí, por fin vamos a cruzar el charco y vamos a empezar con Latinoamérica y hemos pensado en un programa de 3 años. Y el año que viene hemos pensado en lecturas en espejo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues leer cosas que se han escrito en España o en Europa y en Latinoamérica. Y empezar con las crónicas. Hay una edición de cátedra de Mercedes Serra que tiene un prólogo excelente sobre las crónicas que se escribieron del descubrimiento y a posteriori y una selección de estas crónicas. Luego hemos pensado en leer las crónicas mestizas de José María Merino. Son 3 tomos, pero los 3 tomos suman pocas páginas. Tenemos que ver si leemos todo el primer tomo. Luego Ursúa, de William Ospina, que cuenta la historia de Lope de Aguirre. Hemos debatido si leer el Lope de Aguirre de Sender, que suponemos que la gran mayoría de la gente la ha leído. Bueno, vosotros decidiréis si lo leímos o no. Estamos valorando un libro del francés Éric Bouillard, que se llama Conquistadors, que es sobre la conquista de Perú. Estamos buscando, y cuando digo estamos buscando es que con ciertos libros que son importantísimos para la literatura hispanoamericana, el problema es que no están disponibles, como nos ha pasado con este libro, que sí quiero aclarar que a nosotros nos dijeron que en diciembre estaba en las librerías la nueva edición y no estuvo hasta la semana pasada. Por ejemplo, respecto a mitos precolombinos, podríamos leer el primer tomo de las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, que por supuesto irá en la bibliografía básica con las venas abiertas de América Latina. Hay un libro que es el que inicia la literatura indigenista de América Latina, que es Huasipungo, que me temo que no se consigue, eso lo tenemos que ir viendo. Y hemos pensado tener una lectura sobre Filipinas, que ya es el tema de la independencia, que es Noli Me Tangere. Por supuesto que incluimos en la programación el homenaje a Almudena Grandes, como todos los años, y también una lectura de actualización de nuestras lecturas de orígenes sobre guerra civil, franquismo y demás, que como seguro sabéis todos, se está publicando muchísimo sobre el tema. Segundo y tercer año lo tenemos más en pañales, por supuesto, pero serían lecturas
sobre la independencia, la dictadura, la realidad social de América Latina. Entonces, esta pequeña introducción es para pedir gente que se apunte y colabore, y también pediros si tenéis propuestas de lecturas para ir valorando y viendo cómo encajamos el programa. Teniendo en cuenta, repito, que puede haber lecturas que nos interesen muchísimo, pero que no estén disponibles porque ahora hay ciertas cosas que ya no se editan, suelen estar en bibliotecas, pero no es fácil encontrarlas. Creo que alguna cosa, por ejemplo, un libro básico de la Revolución Mexicana, los de abajo, de Mariano Azuela, o Huasipungo, pues a lo mejor alguno lo tenéis en casa, sí, ves, Mali, pero a lo mejor sí se consigue en versiones digitales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues un pedido de colaboración, y ya iremos, espero que en mayo y en junio, perfilando más las propuestas para tratar de entregar el programa a finales de junio o así, online. Y bueno, ahora voy a presentar a Sofía Melo y el libro que hemos elegido, Tierra Sonámbula. De alguna manera ya también es un camino hacia Latinoamérica, porque es un tipo de literatura que conecta muchísimo con la literatura hispanoamericana. Pues Sofía es antropóloga y profesora universitaria de la Universidad Aberta de Portugal, da clases online de antropología, es gran amante de la literatura, a tal punto que su profesión ahora es de librera, trabaja en la librería que seguro todos conocéis, Sin Tarima. Y como siempre nos va a hablar de la obra y su contexto, y luego abrimos un debate. No sé si hay alguna intervención respecto a lo que he planteado de la programación con la que estamos trabajando. ¿Que envío por correo esto? Muy bien, de acuerdo. Sí. Al final hay que subirse. No, no he dicho tanto. Fuera de los 9 o 10, por eso te estaba preguntando, ¿has dicho los 9 o 10 que corresponden a un año o has dicho alguno más? He dicho más de los que hacen falta, porque realmente hacen falta 7 libros, porque hay una octava lectura que es Almudena Grandes y una novela que es Actualización de la Guerra Civil, pero claro, estamos valorando para seleccionar, porque por ejemplo, sobre los temas precolombinos, existe el libro El Popol Vuh, pero eso no, es una recopilación de alguna manera no literaria y de lectura difícil, pero en relación a eso se podría leer Balún Canán de Rosario Castellano, que creo que no se consigue, o Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, o Las Memorias del Fuego. Entonces todo eso es una de las tareas del grupo, ir leyendo las distintas posibilidades sobre el tema y decidir cuál es el libro más adecuado. Así que, bueno, yo sé que tú tienes propuestas para esto. Muchas no. Seguro que sí, seguro que sí. Pero muchas gracias ya por todo lo que has dicho. Bueno, no he dicho, por ejemplo, que antes de, que es obvio, que antes de empezar a leer el tema de la dictadura, que hay miles de novelas, leeríamos Tirano Banderas, obviamente, que es la que inicia el ciclo de la novela de la dictadura, inicia en España y después sale la novela de la dictadura en Latinoamérica. Pero ahí también tenemos problemas. Leer Yo el Supremo es que como es demasiado, pero tenemos La Fiesta del Chivo, tenemos El General en su laberinto y bueno, muchísimas. Y también tenemos, que es lo que yo en eso lo conozco más,
toda la narrativa actual de la dictadura en Argentina y Chile, que leeremos cosas que son muy interesantes porque la dictadura está en el fondo, pero no suele tratarlo directamente, y es gente joven que escribe muy, pero muy bien. Por ejemplo, recomiendo Ciencias Morales y La Confesión de Martín Coan, que son unos libros excelentes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya le doy la palabra a Sofía y a Mia Couto. Sí. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí y me encanta. Hace 4 años, cuando venía a vivir aquí, jamás imaginaría que estaría aquí presentando un libro de Mia Couto y hablando en mi español con fuerte acento portugués, pero creo que se entiende. Y como Olga ha dicho, yo soy antropóloga y mi interés por la literatura desde que soy niña. Y intento sempre conectar a literatura com a antropologia porque me interessa muitíssimo o contexto e justo em Sintarima temos um clube de leitura que hablamos de literatura lusófona porque me interessa não só a literatura hecha em Portugal, mas também a literatura que aparece das antiguas colónias, que aparece de África lusófona. E por isso creio que antes de falar de la novela de Tierra Sonâmbula, me interessa falar um pouco do contexto cultural que se nota muitíssimo nesta novela. A verdade é que os portugueses chegaram a Moçambique no século XV. Era como um posto comercial, não dávamos demasiada atenção, mas como todas as colónias europeias em África, a partir do século XIX, efectivamente, os portugueses quiseram ocupar o território e ocuparam, e deixaram marcas profundas que se notam nesta novela também, porque a verdade é que como dibujamos uma fronteira que é artificial e temos grupos étnicos que estão cortados, que estão nos países vecinos, estão em Moçambique, há como uma linha do rio Zambeze, que ao norte tem uma estrutura mais patriarcal, ao sul mais matriarcal, e isso também se nota em los conflitos que surgiram depois da independência. Moçambique é um país que passa por guerras sucessivas, porque tem uma guerra, a guerra da independência para os portugueses, a guerra colonial em sua época, passa por uma guerra de 13 anos, muito violenta, e em Portugal se dizia que não era uma guerra violenta, que nadie morria, ou se morria era porque os soldados se comportavam mal, porque não havia uma guerra violenta. Pero a verdade é que sim, foi muitíssimo violenta. E depois da independência, poucos anos depois, começou uma guerra civil, además mais larga, 15 anos de guerra civil, e sempre como uma paz muito débil, porque agora em Moçambique estão passando através por uma situação muito violenta. Os portugueses tentaram volver através do comércio, tentaram volver, mas a verdade é que atualmente os grupos muçulmanes também estão presentes e radicais. Então é como uma sociedade que está muito compartimentada e que os grupos étnicos se notam muitíssimo. A política ultramarina portuguesa dizia que Portugal ia de Minho hasta Timor, e que suas províncias ultramarinas não eram colónias, era como um território ultramarino, e criou também como capas em la sociedade, que se notam neste livro, por exemplo, hacia los índios, hacia los índios, porque era como uma capa, havia os portugueses, os coloniales que chegavam, havia como os negros assimilados, que eram negros que estavam como involucrados na cultura portuguesa, que trabalhavam em los serviços públicos. Depois tínhamos os negros, que com suas culturas diversas, e tínhamos os índios, que estavam conectados com o comércio e que eram todavía mais discriminados que os negros de Moçambique. Isso se nota também aqui neste livro, porque temos como um comerciante que está sempre tentando sobreviver, e
Y sí, por eso Moçambique es como un territorio que tiene un mosaico cultural muy diverso hasta hoy. Y en la novela de Mia Couto, que dice que este libro fue como una especie de catarsis, que para intentar, porque es una coincidencia, Mia Couto ha publicado este libro en 1992, justo el año del final de la Guerra Civil, pero obviamente empezó a escribir antes, es como una coincidencia. Pero eu queria falar também, antes de falar de Tierra Sonâmbula, de um livro de uma autora, que é Paulina Chiciane, que escreveu um livro sobre a guerra civil antes de Mia Couto, pero eu não sei porquê, se chama Vientos del Apocalipsis, e não sei porquê não é tão conhecida, a lo mejor porque é uma escritora. E Mia Couto tuvo como uma visibilidade internacional quando escreveu este livro. Em Portugal impactou muitíssimo, porque só se escrevia da guerra civil e da guerra colonial, da independência, a partir do ponto de vista dos portugueses. Lobo Antunes, Lídia Jorge, são autores que escreveram desde o nosso ponto de vista português. E Mia Couto como dá uma visibilidade a uma mirada que também é europeia, pero tiene toda a oralidade e o realismo mágico que entra aqui e consegue mesclar, e é como um inventor de palavras do português. Cria palavras que são muito bonitas para mim, que sou portuguesa, ver sua escritura e ver a forma como casi canta as palavras, me parece maravilhoso. Pero Paulina Chiciane lo hizo antes. Pero só quando foi Prémio Camões, assim como 4 anos, tuvo mais visibilidade. Em Espanha só tinha um livro traduzido, e já houve outro, e eu depois vou enviar a Olga como alguma literatura africana de Moçambique e de Angola que se hace, que abriu outras possibilidades. Porque, na verdade, eu sei que falaram do retorno de Dulce Maria Cardoso, Angola, outro contexto, muito distinto de Moçambique, culturalmente muito distinto, pero a verdade é que Dulce Maria Cardoso e Isabela Figueiredo, que falou de Moçambique, como começaram uma nova literatura, pero este livro Tierra Sonâmbula tem muitíssima importância na literatura que se começou a fazer também em Portugal, a partir daí. Agora temos como uma nova literatura afrodescendente, muito importante, que começa a questionar as questões coloniais, a herência que deixou, a presença em Portugal de uma sociedade que é multicultural, pero aún assim seguimos perguntando a quarta, não me gusta nada do término de quarta geração, pero pessoas que seus abuelos, bisabuelos estão em Portugal e siguen questionando porque são negros. E tu, de onde eres? E eu sou daqui, de Lisboa, pero de Lisboa, e tus padres de Lisboa também. Es que seguimos questionando a questão do color da piel, sigue como uma questão em Portugal. Pensamos que Portugal é um país que pensávamos. Agora começamos a ver outra realidade mais visível. Pensávamos que Portugal não era um país racista, pero quando justo começam a surgir este tipo de literatura que habla de los países que nosotros, porque eu creio que há muitíssimos portugueses que siguen mirando hacia as colónias, ex-colónias, como seu território, porque tivemos 500.000 pessoas volviendo a Portugal, um país pequeno, e aí siguen vivas, essas pessoas siguen vivas, e lo sienten como seu território perdido, como casi um território idealizado. Agora, só ver um pouco de água que estou. Mas assim, sim, assim. Sí. Así, ¿mejor? Yo y los micrófonos empiezo a oír. A ver, Mia Couto sí que dice con este libro que hace como una catarsis, que es su forma de intentar hablar de traumas que están en la sociedad. Y aquí se nota como varias capas. Yo creo que hasta la forma como está escrito la historia de los dos personajes que están en el autobús y los cadernos, es muy interesante cómo se va mezclando y cómo son dos medidas de una sociedad. Nos enseña un poco cómo es una sociedad, ahora mejor, no así, cómo es una sociedad que está dividida, que está aprendiendo a ser país,
Há uma coisa, eu creio que começa de uma forma, aqui a ver. En aquel lugar, la guerra había matado la carretera. Eu creio que é muito simbólico o que está passando. Um país que intenta surgir del nada, que intenta libertar-se de 400 anos de colonialismo, que intenta ser um país, pero quando lo hace, empiezan a surgir como conflitos dentro del país, porque é um país que tem muitíssimos países dentro também, muitíssimas culturas. A estratégia de Miyakoto é utilizar o realismo mágico. Está falando de coisas, habla de la guerra, de los traumas, utilizando esta ideia de uma entidade, porque sempre estamos mesclando uma realidade com entidades se diz, que surgem e que estão mesclando. Às vezes não sabemos o que é real, pero eu me questiono, será que há um real ou todos nós outros contamos uma história que tem como uma mescla? E eu creio que Miyakoto lo hace muito bem, intenta mesclar e esta já está. Sí. É como um livro que nos habla e que pone o mundo de los sueños, a violência da realidade e também lo fantástico. Por isso está falando de temáticas muito difíceis e muito duras, que houve como um tabu, a sociedade não falava muito, tentava não falar destas coisas, e escritores como Miyakoto e Paulina Siciani lo hacen de uma forma que obriga a sociedade a pensar sobre os seus próprios traumas, pero lo hace de uma forma que também traz a oralidade, a cultura local, que me parece importante. Sim, é isto. E depois os cadernos de Quinto nos transportam para uma outra dimensão, pero acho sempre como um confronto, é o autobus que está queimado, que é um pouco uma metáfora para Moçambique, que também está assim, a luta do poder também, que intentam, todos não sabem, porque há uma coisa interessante, vários personagens aqui dizem a vezes que há uma noção que antes com o colonialismo, porque é como dizem indiretamente, com o colonialismo sabiam quem tinha o poder, pero com a guerra civil já não sabem quem tinha o poder e há como um medo que está na sociedade, porque nunca se sabe quem vai estar ou quem vai estar em el poder, como vai cambiar, por isso há que estar bem com todas as partes também. Isso se nota, os cadernos transportam para esse universo de uma sociedade que está fragmentada. Eu não sei se estou bem de tempo. Sim, sim. A ver, eu havia leído este livro há como 30 anos e volvi agora porque havíamos decidido ler também no clube, pero tivemos como dificuldade em encontrar o livro e decidi cambiar para um outro livro do autor. E esta segunda relectura foi distinta. Creio também porque já foi maior que era quando há 30 anos, pero me chamou a atenção a forma como Miyakoto construiu os personagens femininos. E vou ser muito honesta, porque aqui também me ha gostado mais há 30 anos que agora, porque não me ha gostado tanto a forma como construiu os personagens femininos. A lo mejor porque mis referentes literários também, quando tinha 20, 30 anos, eram distintos. Houve um momento em minha vida de leitora que comecei a querer ler mais autoras. E noto que minha mirada é mais crítica agora hacia a forma como construir os personagens femininos. A verdade é que reli vários livros de Miyakoto e às vezes me quedo um pouco irritada com sua forma de... Porque as mulheres são a semente da sociedade, aqui aparece isso, como há constantes metáforas disso, pero também há uma mirada das mulheres sempre como as causadoras de alguns conflitos e assim, e isso a mim, desta vez, esta leitura não me ha gostado tanto por isso. Pero creio como livro que intenta ensinar
un país que se está construyendo, creo que es un libro que lo enseña bien. Yo no sé si no conocemos un poco el contexto, si hay cosas que son evidentes o no. Pero, de todas as formas, creio que a escritura de Miyakoto nos transporta para um universo distinto de minha mirada europeia. Creio que é uma outra forma de construir literatura e creio que é importante esta mirada que não é tão etnocêntrica, porque sempre miramos a África como um território muito homogéneo e quando começamos a ler literatura escrita por africanos, empezamos a ver que África é um mosaico e tem uma diversidade brutal ou muito grande, sim. E este livro nos ensina uma parte dessa diversidade. Quando lemos autores africanos de Angola, por exemplo, e há essa outra mirada, não é o mesmo. Há como a importância da oralidade e tudo o demais que aqui também está presente. Pero aqui eu creio que também nasce como uma mescla entre a oralidade e a importância da palavra escrita, porque são os cadernos que nos estão transmitindo uma história que depois vemos ao final que se mescla com a história de Muidinga, que também é Gaspar, se mescla. E outra curiosidade que não está só conectada com este livro, em Portugal chega muito pouca literatura da África lusófona, muito poucos autores. Temos, e de mulheres menos. De Angola não lhes chega nenhuma mulher. Temos Onjaki e Agualusa, que são dois autores, duas gerações distintas que chegam a Portugal e que são muito conhecidos. Eu creio que Agualusa, incluso, começou por ser publicada em Portugal antes de Angola. As mulheres não aparecem em Portugal, as mulheres escritoras. A única é a Paulina Chiciane, porque ganhou o prémio Camões. Seus livros não estavam em Portugal também. Isso me parece curioso, como Portugal também mira a literatura escrita em português de outras formas de escrever em português. Parece que há como uma barreira, incluso hacia Brasil também. Agora sim há mais literatura brasileira em Portugal, pero hacia como 15 anos conhecíamos Machado de Assis, pouco mais, a Clarice Lispector e por aí. E agora sim que começa a entrar na literatura. É como os portugueses siguen com uma mentalidade um pouco colonialista de pensar que a única forma de falar bem português, de escrever bem português, é a portuguesa e as outras não são tão buenas. Pero a verdade é que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas falando português e Portugal tem 10 milhões. Por isso, eu creio que devemos entender esta mescla e podemos observar a sociedade portuguesa, incluso lendo autores africanos lusófonos. Dulce Maria Cardoso, a mim me interessa muitíssimo ver como uma autora escreve a partir do ponto de vista dos portugueses que tiveram que sair de Angola, Moçambique, porque Isabela Figueiredo lo hace com Moçambique, e que é um livro que eu creio que é muito impactante, porque además é biográfico e habla de uma relação. Esa es la lectura del mes que viene. Sí, que bien. Não, é um livro e eu lo utilizo em minhas classes porque nos ensina uma mirada muito crítica da sociedade moçambiquenha e eu creio que é muito interessante ler uma mulher europeia que viveu em Moçambique e que chegou a Portugal e que mira as duas sociedades assim de um ponto de vista crítico e ler a Miyakoto que vê a sociedade a partir do seu ponto de vista, pero também está muitíssimo conectado com Portugal, porque é um autor que casi toda a gente em Portugal o conhece e lê, porque considera que é uma forma de conhecer também de nos conhecermos a nós mesmos, nós outros mesmos, os portugueses. E esta novela se passa na Guerra Civil, na altura da Guerra Civil, e creio que ao final é como uma metáfora do final que pensava. Eu não sei, eu creio que me gostaria de abrir perguntas. Abrimos. Sim. Concha.
Solo quiero preguntar, perdona porque no he entendido la última frase que has dicho y me interesa mucho. Has dicho, es una novela que ocurre en la guerra civil y creo que es una metáfora del final de la guerra de de empezar de nuevo, como la lluvia, como un símbolo de... Porque Miyakoto en una entrevista dice una cosa muy curiosa, cuando supieron que la guerra civil había terminado, nadie salió a la calle. E se quedaram em casa, cerrados como. E só quando empezou, 3 ou 4 dias depois, começou a llover. E então aí as pessoas saíram, porque pensaram, é um símbolo. Efectivamente, agora viene el bien, se acabou el mal. Por isso, e Miyakoto, a mim me parece uma coincidência muito bonita. Miyakoto havia escrito esta novela, estava a ponto de ser publicada e justo termina a guerra, há o acordo de paz. Y él habla de lluvia y efectivamente cuando las personas ven la lluvia salen a la calle y celebran. ¿Más palabras? Criselia. Buenos días y muchas gracias, Sofía, por tu ilustración. Nos han pasado unos apuntes que a mí me ha sorprendido bastante, que dice que estos libros que has nombrado y que hemos disfrutado tremendamente están como un poquito en el nicho de lecturas exóticas, literatura africana, como que no tienen ese rango, ese paradigma que han adquirido literaturas propiamente latinoamericanas con premios Nobel. Me gustaría conocer tu punto de vista, si hay ese paternalismo occidental o antropocéntrico europeo. Gracias. Gracias. Yo creo que sí. Continúa siendo como una literatura muy exótica, como una mirada... Es reconocida en Portugal, es una literatura reconocida, pero yo creo que hasta que empezaron a surgir los nuevos escritores, una nueva generación de escritores afrodescendientes en Portugal muy fuerte, Bruno Vieira Amaral, Jamília Pereira de Almeida, e agora de repente pensem nestes dois que começaram a escrever desde um ponto de vista de pessoas que estão na Europa, que nasceram na Europa e têm coisas a dizer, que são iguais, pero com uma cultura ancestral distinta que merece a pena ser reconhecida. Eu creio que seguimos mirando hacia as antigas colônias, hacia países como Moçambique, Angola, não tanto Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, seguimos mirando como os portugueses como superiores, nossa literatura de elite como superior e a literatura que vem da África sí que é importante, pero assim é um rincón. Se utilizava, os antropólogos leíamos isto e estávamos interessados, porque además minha universidade, onde iniciei minha carreira, é africanista, por isso estudiávamos as tribos, os grupos étnicos, desde uma mirada antropológica muitíssimo etnocêntrica. E eu entrei na universidade em 90, e começamos a ter uma mirada muito crítica e tínhamos professores africanistas que estudaram como as tribos, como a imagem tradicional do antropólogo, que vai mirar e que vai fazer umas fotos, e já está, e conhece, pero se sente superior a medir cabeças e dizer, a justificar. Tínhamos esses professores que começaram a sentir-se muito molestos com nós outros, porque estávamos questionando tudo e não era assim, porque era assim, porque era assim. E a verdade é que em la universidade, eu creio que só há 10 anos começou a ter presença de pessoas negras. É que na sociedade portuguesa estávamos como mantendo... os negros serviam para as obras e para os serviços domésticos e hoje, em 2025, há médico no Hospital de Lisboa que é mulher e não tem tantos pacientes porque é negra.
E há pessoas que se recusam a ter um médico negro. Isto passa, agora. Há pessoas que se recusam a alquilar casas a negros. Por isso sigue como um certo paternalismo. Consideramos que nós salimos de Moçambique e de Angola e perderam muitíssimo e estão num patamar de desenvolvimento distinto de nós outros. É como uma mirada general, obviamente, não toda a gente pensa assim, pero lo que está passando é isso. Sí, yo quería preguntar por la guerra civil, porque, o sea, ¿quiénes intervienen allí? Porque es un proceso que se repite en la historia reciente, bueno, reciente, 50 años, donde la UNITA, por ejemplo, en Angola, está financiado, tiene intereses sudafricanos. La RENAMO contra el frelismo en Mozambique, también, luego se ensaya también, se usa esa táctica de debilitar a procesos de transformación desde lo institucional, digamos, a través de esa guerrilla, esa guerra civil en Nicaragua, concretamente con la contra nicaragüense, también financiada por Estados Unidos. Entonces, ¿Portugal tiene intereses en esa guerra civil también o ya queda alejado de esa guerra civil? Essa é uma pergunta difícil. A ver, eu creio que Portugal foi ultrapassado por la Guerra Fria, por tudo foi ultrapassado. Pero tiene como interés en que las cosas, yo creo que no tenía interés en la guerra civil. Quería que las cosas estuvieran bien, porque después que cuando terminó la guerra civil en Angola y en Mozambique, Portugal volvió a entrar a través del comercio. Uma outra forma, algumas pessoas pensavam que ia ser o mesmo e não foi, mas a verdade é que temos interesses económicos grandes e seguimos conectados por el português. Pero, a ver, em Moçambique agora se habla mais inglês que português. Essa é a realidade. E se habla, e os dialectos locais se hablam muitíssimo também. E por isso, esse é um problema. Porque as pessoas não conectam. É que muitas vezes não têm um idioma em comum. Siguen sem ter um idioma em comum. Pero Portugal, eu creio que foi ultrapassado por os interesses mais altos. Creio que sim. Pero não tinha, eu creio, pero é uma opinião personal, que não tinha interesse que a guerra durara tanto. ¿Sabes? A lo mejor sim pouco para destabilizar, pero después ultrapassou, además porque Portugal estuvo involucrado en las negociaciones de paz en Angola y Mozambique. Siempre estaba intentando, porque para nosotros somos un país pobre y tenemos interés en estar bien con países que tienen materia prima, ¿se dice? Sí, tenemos interés. Yendo a la obra, a mí me gustó mucho la obra, me hubiese encantado ser capaz de leerla en portugués por todas las palabras estas que acuñan. Me interesó muchísimo la nota del traductor y también me hizo reír cuando se queja que no tuvo tiempo para trabajar con Mia Couto y perfeccionar la traducción. Y me ha llamado mucho la atención el valor de la palabra oral y la palabra escrita, que ya lo ha dicho Sofía, y también cómo aquellos que hablan portugués y saben escribir son inmediatamente vistos como diferentes en esa sociedad. Yo leí también la trilogía de Mozambique, lo recomiendo, es un muy buen libro, y el personaje principal es una chica, una mujer que se ha educado en una misión aparentemente católica, sí. Y pues tiene una fe, mantiene su religión antigua, la religión católica, un poco como hemos visto en las obras de Guinea, y sabe hablar portugués. Entonces mucha gente la ve como blanca, porque habla portugués y porque además tiene el papel de traductora, con lo cual ya sabemos lo de traductor traidor. En este caso implica una posibilidad muy grande, pero a la vez un alejamiento de su tierra.
Entonces, desde el punto de vista literario me parece muy importante todo lo que nos cuenta y el valor de la palabra en las obras. Y el nivel poético que tiene, de ahí a que me parezca que ser capaz de leerlo en la lengua original sea... Ojalá lo pudiera haber hecho, vamos. Pero yo creo que la traducción está súper buena. Está bien hecha. Sí, Esa era una pregunta que tenía. Sí, está muy bien, porque yo creo que es muy difícil a veces, porque como Mieko te inventa palabras, no es fácil traducir. No es fácil traducir porque siempre estamos interpretando, ¿no? Leer. Pero esta no me a veces me cuesta muchísimo leer. Intento siempre leer el libro en portugués y en castellano, intentar ver, y hay traducciones que me cuestan muchísimo. Y esta me pareció muy bien. Sí. Claro. Y sí, la nota de... Sí, me encantó. Está abierto, ¿verdad? Sí. A mí, la verdad es que el libro me ha sorprendido muchísimo. Hay cosas que me gustan mucho en la estructura, que son las dos secciones paralelas del niño y el anciano y luego los cuadernos de Inzu. En ese sentido, el lenguaje al principio me divertía mucho, me parecía precisamente extremadamente creativo, ¿no? Y empecé a notar, no sé, por ejemplo, familiarse en España, gatitoso, algo que se parecía a un gato, es decir, se entiende perfectamente. No se te oye bien. ¿No se me oye? No. Bueno, perfecto. Procuraré no moverme mucho, yo gesticulo demasiado. Lo que digo es que la estructura de la novela me parece muy inteligente, las dos historias paralelas del niño y el anciano, con el trasfondo de la miseria de la guerra y las historias igualmente miserables con también un trasfondo de guerra, pero todas las historias mucho más fantásticas. Dicho esto, que me parece muy bien como el lenguaje, no he leído portugués, pero el traductor desde luego se ha esmerado inventando palabras perfectamente comprensibles, pero que no existen, coger un adjetivo o un sustantivo y convertirlo en verbo. Se entiende perfectamente gatitarse o gatitoso. ¿Qué es eso de gatitoso? Que se parece a un gato, ¿no? Pero no existe la palabra en castellano, aunque se entiende perfectamente. Entonces, en ese sentido, la tarea del traductor me parece encomiable, sin haber leído el original. Me parece muy creativo y muy divertido para el lector en ese sentido. Me llamó mucho la atención. Sin embargo, ahora voy a la parte negativa del libro. A mí me ha sorprendido porque esperaba una lectura más directamente reflejando lo que fue la guerra civil en Angola y todas las guerras antiimperialistas, la vida tan dura que ha tenido la población angoleña. Por un lado, bien, y por otro, la parte imaginativa de la creatividad angoleña, de las tradiciones, de los mitos incorporados a esta historia. Habiendo dicho eso, que me ha sorprendido, al mismo tiempo se me ha caído de las manos el libro. No ha conseguido engancharme, con todos los respetos, porque debe de ser una novela fantástica, que así está clasificada, pero esperaba otro tipo de lectura para reflejar la vida en Angola en el periodo de la guerra de independencia y la guerra civil. De Mozambique, perdón. Disculpa. Y entonces me ha sorprendido en ese sentido, ¿no? Y confieso que me ha gustado menos de lo que yo esperaba. O sea, me ha resultado aburrida a los ojos, y no es tanto, yo creo que seamos un occidental, un español, un portugués, personas muy estiradas y que no valoramos la creación literaria. Me parece que es una creación impresionante, pero no logra interesarme. Las historias de los cuadernos de Hindú acaban aburriéndome. Entonces, no sé si es por puro estiramiento literario y de formación, porque tampoco es un desprecio en absoluto, simplemente te llega o no te llega. Y hay libros latinoamericanos también de realismo mágico que sí me han enganchado y lo sé, y este me ha caído de las manos directamente. Entonces, no, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente el libro leído hoy en día, en este momento, a mí me hubiera gustado mucho más leer algo mucho más realista de lo que fue el problema de Mozambique, de independencia, de guerra civil, pero vamos, me gustaría oír más opiniones, ¿no? Porque simplemente quería comentar esto. Y muchísimas gracias a la presentadora. Y por favor, que no se me malinterprete. No, claro, yo creo que siempre, los libros nos pueden gustar o no, a veces cuando los leemos o no, hay siempre como un factor, hay libros que leí en la altura equivocada, yo.
Pero eu creio que lo que estás diciendo, hay una parte que sí, no es un libro que habla directamente, es muy metafórico y hay toda la necesidad de conocer un contexto y una forma que eu creio, porque a mí también me gusta muchísimo la literatura de Latinoamérica, pero eu creio que a literatura africana de vários países de habla portuguesa, francesa, inglesa, nos dan outro tipo de construir literatura. E isso eu creio que nós temos uma mirada que é, e eu hablo por mim, minha mirada é europeia e tive que construir-me. Também porque, como estava dizendo, hasta aqui na Europa, meus referentes, quando estava começando a ler, eram masculinos. E quando comecei a ver personagens femininos construídos por mulheres escritoras, que não escrevem para mulheres, é uma escritura de mulheres, mas não é só para mulheres, que é uma coisa que muitas vezes se diz, as mulheres que escrevem... Não, é uma mirada distinta, de uma visão do mundo que a mim me interessa. E comecei a ter referentes que não são só europeus, comecei a ter referentes que são da África, da Latinoamérica, da Ásia também, porque é uma literatura, e eu sigo me sigue sonando super rara a literatura que vem de Japão, por exemplo, que agora está, e eu tenho dificuldade em conectar-me, porque é outra forma de construir que eu não estou todavía familiarizada, não a conozco o suficiente para me sentir como involucrada a ler, enganchada a ler, não. Pero creio que os referentes que nos dão, e sigue, porque eu tenho hijos que agora têm 3 hijos chicos, e intento dar coisas como a propósito da mirada das mulheres, e dar outras coisas a ler, e a verdade é que no instituto, porque chegaram aqui há 4 anos, e aqui, como em Portugal, no instituto, os referentes literários siguen masculinos, europeus, é que seguimos fazendo o mesmo. Por isso, é um trabalho de cada um começar a ter outras miradas. E eu creio que a vezes, e nos pode gustar um livro e outro não passa nada, está bem. Há outros, a mim há um livro de Miyakoto que não me encanta. Apesar de Jesus Além, é um livro que tem partes que me encantam e outras não. E não passa nada, está bem. Há livros de autores que me encantam que outros não me encantam. É o mesmo autor. E eu creio que a riqueza da literatura é esta. A diversidade, a riqueza das miradas distintas, a forma como miramos e lemos um livro. E eu creio que, mientras exista a literatura, de certa forma estamos salvos, porque o mundo está super raro e ler e ter a possibilidade de discutir e apresentar uma coisa que agora parece como não tenho tua opinião, então, perdão. Não, é que está super bem, digo muitíssimas vezes essa palavra super, a verdade é que ter miradas distintas hacia um livro é de uma riqueza brutal. E, às vezes, um livro que não me ha gostado me desperta a outro, a tentar conhecer mais. Isso me está passando com a literatura de Coreia, de Japão, porque eu não conozco. Então, empiezo e os primeiros livros que leí, nada. Sim. E a verdade é que a África está tentando, os países africanos estão tentando construir-se a partir do interior agora. É que su construção vem do exterior de nós, dos europeus que chegaram e impusieron sus culturas, e hasta as formas como surgieron os países africanos, os llamados nuevos jefes de Estado africanos, são como uma mescla, isso que dizias, de las tradições, pero também de uma visão europeia. Intentam aproveitar a ideia de presidente como a Europa ha construído, pero depois há sempre como a mágia, a oralidade, as crenças locais, e é uma luta de poder, o que se passa, e por isso se queda no poder tantos anos, como passou em Angola, como passou em um montão de sítios. E já estou a largar. Criselia, de nuevo. Gracias.
Pues mira, yo tomo la palabra para decir que es que el libro me ha encantado desde el principio hasta el final. Esas dos historias, como hace referencia y que convergen al final, vamos, me parece un estilo de excelencia literaria, más luego los neologismos y esa riqueza léxica que a mí tenía que releer para seguir disfrutando. Pero yo me quiero centrar en el fondo que el autor ha querido demostrarnos con unas frases brillantísimas a qué nos conduce la guerra, y de verdad que nunca más de actualidad. Y me permito decir cómo pues, es un tema transversal en toda la novela, tristemente, y que dice: el mundo desflorece por la guerra. La guerra envenena el viento del tiempo. Es que son paradigmas, arquetipos universales, ¿no? En la guerra sufren los que no tienen la función de matar a niños o a mujeres, es decir, que disfrutan aquellos poderes fácticos, ¿no? Nuestra única posesión es el miedo. Somos un pueblo de mendigos. Cunde un ánimo de desesperanza para cambiar el destino. La guerra da permiso para robar, entre otras cosas. El hechicero, que es que hay un relato extraordinario del hechicero, dice que la guerra fue hecha para sacar al país de dentro de vosotros, de los habitantes que allí están, no para expulsarlos del país. A mí esto me parece de mucha hondura filosófica, la finalidad de la guerra, no tanto como para destruir, sino para enajenar, para despersonalizar, para hacer pueblos errantes, sin raíces. Pues gracias. A propósito de la descripción de la guerra, hay en la página 26 un párrafo que a mí me parece extraordinario. Dice: después los tiroteos fueron llegando más cerca y la sangre fue llenando nuestros miedos. La guerra es una culebra que usa nuestros propios dientes para mordernos. Su veneno circulaba ahora por todos los ríos de nuestra alma. De día ya no salíamos, de noche no soñábamos. El sueño es el ojo de la vida. Nosotros estábamos ciegos. Me parece un párrafo extraordinario. Y a propósito de la obra, yo creo que el mayor valor, lo que yo más valoro, es precisamente el estilo, la búsqueda de la palabra. Algunas de las frases que tiene recuerdan las greguerías, porque son muy breves y muy expresivas. Hay una frase también para referirse a la fiesta con la que reciben a los nuevos refugiados, que dice que la fiesta es la paz haciendo el pino. Nada más. Sí, yo cuando leí el primer párrafo, que ya citó Sofía, que me parece muy efectivo, me apunté: inevitable pensar en Gaza, porque en aquel lugar la guerra había matado la carretera. Por los caminos solo las hienas se arrastraban, hocicando entre cenizas y polvo. El paisaje se había mestizado con tristezas nunca vistas, con colores que se pegaban a la boca. Eran colores sucios, tan sucios que habían perdido toda levedad, olvidados de la osadía de levantar alas por lo azul. Aquí el cielo se había vuelto imposible y los vivientes se acostumbraron al suelo con resignado aprendizaje de la muerte. Y va así contando la destrucción de la naturaleza, la destrucción de la familia, el ritmo de la naturaleza, los animales, hasta los elefantes, dice:
aquel elefante, en la página 57, aquel elefante perdiéndose por los bosques es la imagen de la tierra sangrando, siglos enteros moribundando en la sabana. Y dice, son esos de la guerra, quieren los colmillos para venderlos fuera. Y realmente todo es muy poético, pero de vez en cuando hay como un toque muy realista, como qué pasa con los colmillos de los elefantes, el negocio que es la guerra. En un momento habla de la suma de dinero que genera la guerra, pero eso está todo como muy envuelto en las metáforas y sí me parece un alegato pacifista muy potente. Ahora, escuchando, me apetecía releer outra vez e buscar todas essas frases de la guerra, porque me parece que é como um hilo que está cociendo, ¿no? Que cose la historia, pero que hay, sí que es pacifista. Sí. Estaba pensando en otra también que está aquí, que es que estás solo, es que lo que ha hecho esta guerra, ahora todos estamos solos, muertos y vivos, ahora ya no hay país. E si voy a releer ahora con esta idea de la guerra que está, porque me parecía como, a lo mejor me fijé demasiado, ¿o no? En las metáforas, en la forma como estaba construyendo, en las dos narrativas que se mezclan, y es verdad que tiene como un tratado de la paz aquí, y la importancia de mantener las cosas vivas, la naturaleza, las culturas, el respeto por la humanidad, que se pierde aquí, ¿no? A ver, cuando están en el campo de refugiados, que tienen la comida reservada para cuando llegue al poder y distribuir, y se está estropeando todo. ¿Se oye? Bueno, a mí este libro me ha encantado, me ha parecido precioso y me ha estado provocando todo el tiempo. Y es que de la literatura africana, de lo poco que hemos leído, pero es esa manera que tienen de, no sabes, tú nunca sabes si están pensando, si están soñando, si están las dos cosas, si están tal. Y los europeos, que somos la racionalidad por encima de todo, es verdad que nos cuesta, nos cuesta. Luego, la relación que tienen con la muerte, o sea, nunca sabes si están vivos, si están muertos, si están intermedios, si están tal, y con la familiaridad con la que lo hacen, o sea, es que lo viven, yo eso ya lo tengo dentro y es que me encanta esa manera de no vivir como vivimos nosotros, de 1, 2, 3, 4, cuadriculado y etcétera. No sé, me parece precioso. La relación con la naturaleza y con la tierra. O sea, es que para ellos es igual vegetales que animales que piedras. O sea, los seres humanos pues son otros seres que estamos ahí, como están todos los demás, etcétera. Él termina con los cuadernos que se hacen tierra, que se echaron a volar los cuadernos y tal, y se quedan hechos tierra. O sea, esa integración que tienen entre la realidad y todo lo que no es realidad, que es mucho más fuerte, mucho más fuerte. A mí es lo que más me atrae de la literatura africana y esto me está gustando muchísimo. Este libro me ha gustado por eso, porque es que lo leo y es con la naturalidad con la que lees, el padre que vuelve, el otro que tal, que no se ha muerto, que sí se ha muerto, que se llamaba, pero luego ya no se llama, pero que... A mí me encanta, todo eso me gusta muchísimo, por eso cuando digo, es que es muy africano el libro, y es en ese sentido es lo que más me gusta, desde luego. Y este hombre... ¿Él qué se considera? ¿Africano o europeo? ¿Lo sabes? Africano. Africano. Voy así, toda la cuestión de las colonias y del fin de las colonias y de la guerra colonial. Así, yo nací exacto el 25 de abril, pero 2 años antes de la Revolución. Por eso crecí con los retornados que llegaban a Lisboa. Y después me casé con una persona que llegó de Angola. Y mi suegro era la 3ª generación en Angola.
Y hubo un momento que le dijeron, vete a tu tierra, no eres de aquí porque era blanco. Y se quedó. Pero después, con la guerra civil, que en su zona fue muy, muy violenta y tenía hijos pequeños, decidió venir para su país, Portugal. Y hasta hoy tiene 81 años y no se siente portugués. Sigue diciendo que es angoleño. Porque esta cuestión es que seguimos, es casi como un imaginario de pensar los europeos blancos y los africanos negros. No, hay un montón de africanos blancos. Porque llegaron hace miacoto e se considera 100% africano, moçambicano, e intenta sempre dar uma imagem que a identidade não tem color. Não é por ser branco ou ser negro que uno se siente europeu. Claro que sua família vem da Europa, claro, pero ya está en Angola, en Mozambique también, como hace 3 generaciones, 4, por ahí. No, porque los portugueses... ¿Una? El padre tuvo que irse en la dictadura. ¿Ah, sí? Sí, porque era del Partido Entonces, Comunista. sí. Exacto. Y Sí, vale. a mí... Estaba mezclando con... Los padres. Sí. Y lo que es curioso, bueno, por lo menos para mí, o sea, él estaba completamente integrado. De hecho, formó parte de las estructuras de gobierno de la Frelimo, que fue la que tomó el poder después de la independencia y a la que Sudáfrica y la CIA le montaron esta guerra civil. O sea que ha estado muy, muy implicado en la historia de su país. Por cierto, en esa época España también tenía, no sé si decir intereses en Mozambique. Había mucha gente, sobre todo misionarios de la Iglesia Católica, que tenían escuelas, tenían hospitales en Mozambique y EPALA, que os sonará, que es una institución de solidaridad con África y Asia, mandaba cooperantes. Las condiciones de vida eran terribles, porque Mozambique tampoco tiene los mismos recursos naturales que Angola y tuvieron que salir del país. Pero aquí sí que hubo una implicación con la Frelimo y con la independencia de Mozambique también. Y me callo, Isabel. No, digo, para complementar lo que estabas comentando sobre los padres, he leído una referencia que eran exiliados portugueses. Digo que eran exiliados portugueses. Y lo que quería preguntar es si en Portugal los exiliados los enviaban a las colonias o los exiliados iban porque sí. Quiero decir que en España algunos exiliados los enviaban, ¿sabes? Y era si la política de Portugal llevaba a que el exilio iba incluido llevarlos a la colonia, porque eran militantes del Partido Comunista, los padres. Es una pregunta difícil, porque hay exilados portugueses que iban a Francia, Alemania, Brasil. Era o mais normal, porque a partir de 1961, teníamos uma guerra em Angola, Guiné-Bissau, que foi muito violenta, e Moçambique. Por isso, as pessoas não queriam, e o Estado Novo lo que intentava fazer era dar contrapartidas económicas para as pessoas, para que as pessoas se fuesen a las colonias, para fijar-se, porque havia intereses europeus em quedar-se com os territórios, queriam. Por isso, iban. La verdad es que era un territorio más libre, porque tenía más espacio también y había más posibilidad de los exilados del Partido Comunista de irse allí, pero con la guerra no era fácil también, porque había siempre la posibilidad de ir a la guerra. Pero lo que pasaba sobre todo eran las personas de los pueblos pequeños del norte de Portugal, que salían de un pueblo con 300 personas y llegaban a Lisboa en un barco y iban a la guerra. Y no sabían para lo que iban. Isso pasaba. Ahora, en caso de la familia de mi suegro, llegaron para los puertos comerciales en el siglo XVIII. Llegaron allí. Por eso la presencia en África portuguesa hasta mediados cuando empezó el Estado Novo.
Era uma presença mais comercial, em tentar ocupar espaço. E agora dizendo outra coisa, quando as pessoas chegavam a Portugal e se veem ao retorno, e a metrópole, pensavam num país grande e viam num país oscuro, pobre, se sentiam como, isto é Portugal, porque o que viviam, minha suegra quando chegou ao norte de Portugal entrou em um café e diziam, as mulheres não entram aqui, estamos falando em 76, 77, aqui não entram mulheres, e diziam que se vestia com demasiada color. Isto passava, porque as pessoas que chegaram às colónias foram muito mal miradas em Portugal. Eram os retornados que vinham a roubar os empregos, que pensavam que tinham muitíssima liberdade. Portugal era um país que justo acabava de sair de uma ditadura devastadora, porque foi devastadora. É que sempre há como uma imagem agora em Portugal de dizer que é uma ditadura mais ou menos suave, que não passou nada, como Franco, que não trajo passou el progreso nada, a não España. passou, não, passou muitíssimo. Havia hambre, pobreza, as pessoas eram perseguidas se não tinham as ideias, não estavam preparadas. Na família eu venho de uma família muito peculiar, eu creio que comentei com Concha isto. É que eu nasci el 25 de abril e na parte da família de minha madre, é o 25 de abril de 72, 2 anos antes da Revolução. Meu abuelo materno era militar e trabalhou com o ministro de Salazar, de direita, conservadora. Minha abuela materna me dizia, que tristeza, nasciste el 25 de abril. E a família de meu padre, que era de direita pero liberal, que acreditava na democracia, tudo dizia, que suerte, é o dia da liberdade. E eu cresci nesta mescla de uma coisa boa, uma coisa mala, e elegi meu lugar. Pero a verdade é que minha madre tinha como 20 anos, quando foi a Revolução, 20, 21, um pouquinho mais, sim, pero 20, muito jovem, porque eu nasci, minha madre tinha 21. E dizia, é que não tínhamos, havia uma classe social que não havia consciência política, nada. Havia outra que sim, que tinha, pero tinhas um montão de gente que aceitava, porque era assim, já está. Não questionava, não passava dificuldades, não passava nada. E nos dizia, e eu cresci, tive que aprender o que ha passado, porque me diziam que foi super suave, não passou nada. Os soldados na África morriam porque saíam de fiesta e se emborrachavam, e por isso... Não, há esse estresse pós-traumático, foi uma guerra muito violenta, deixou marcas em las pessoas hasta hoje. As pessoas eram encarceladas por dizer coisas contra a ditadura. As Três Marias, com Novas Cartas Portuguesas, que é um livro que foi publicado agora aqui e que é uma preciosidade. As Três Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e a outra, me falta já penso. Sofía nos va a mandar una bibliografía y sí, os la con todo, enviaremos. sí, esto. Y las Nuevas Cartas Portuguesas es un libro que va a transformar las cartas de Mariana Alcoforado e intenta escrever sobre o ponto de vista da mulher, e foi considerada uma obra pornográfica, e nenhuma das três escritoras que isso, hasta a muerto Maria Teresa Horta há como 6 meses, não se sabe quem escreveu o quê na obra. E foram a um rogado, pero depois chegou o 25 de abril e já não foram rogadas, por um livro, que estuvo 3 dias no mercado, em las livrarias, e salió, porque não deixaram, porque consideraram que era, ponia em causa a imagem de Deus, pátria, família, não? Que tínhamos. Nossa ditadura foi super violenta, pero sempre dissemos que, agora, cada vez mais se disse que não foi. Yo quería hacer referencia a una expresión que usan muy poquito, aparece muy pocas veces en el texto, donde aparece el lenguaje oficial de la oficialidad mozambicana, digamos. Nosotros lo veíamos ya en el 78, en el Comité de Solidaridad con Mozambique, donde había, claro, eran de formación marxista, ¿no es cierto?, los líderes del israelismo, y había ciertas frases hechas, ¿no?, que de alguna manera se receptan en el libro también, pocas veces, pero un poco con sorna. A mí me hizo sonreír, a pesar de ser una persona
de la oficialidad, ¿no? Como decía Olga, pero al mismo tiempo parece que tiene una cierta conciencia crítica respecto a ese uso tan, como diría, estereotipado. Sí, estereotipado o esclerosado del marxismo en unas frases cortas, ¿no? En unas frases breves. Que Couto se alejó del afrelismo y de la deriva personalista, etcétera, y fue muy crítico, y yo he leído alguna entrevista en que él dice algo así como que todavía no ha curado sus heridas y la decepción que le provocó las formas autoritarias de funcionamiento, que también es una historia que todos conocemos, ¿no? Lo mismo que lo que acaba de decir Sofía sobre las visiones de la dictadura, que ahora parece que todas son muy buenas las dictaduras y trajeron... ¿Cómo? Sí. Y todas trajeron adelantos económicos y... Yo creo que en sus obras también se ve que es biólogo, ¿no? Sí, se nota sí. muchísimo. Sí. Eso es curioso como personalidad, ¿no? Sí. Es un biólogo que escribe y que además hace política. Y no escribe biología, escribe literatura muy creativa, ¿no? Es curioso como personaje, y es poeta también, pero me imagino que será muy difícil leer en castellano la poesía de él si ya es complicada por el trabajo lingüístico leer una novela, ¿no? Y a mí personalmente me encanta su forma de hablar, súper tranquila. Siempre parece que está contando una historia. Es que no es solo a través de la escritura, pero también de su forma de hablar. Algo que dice la búsqueda de la palabra. Siempre está buscando la forma de nos involucrar en su mundo, ¿no? Que tiene eso de política, biología. Es un escritor biólogo, un biólogo escritor, no sé, si no me escondo. Conocer Portugal, que se pudo dar una inversión de personajes. Para un colono de Angola, un Mozambique, la metrópoli era la capital y sentían que la capital extraía de las colonias. Eran los señoritos de la metrópoli que se aprovechaban de los recursos de la colonia. Cuando se produce la independencia, porque bueno, el ejército ya está cansado de esas guerras que no se decían, pero que existían, y consecuencia del 25 de abril se produce la independencia. Los retornados son vistos en la metrópoli, que no es solamente Lisboa, que es toda la Portugal peninsular y muchos sitios muy pobres, como príncipes destronados, que han estado allí y que han sido los señoritos, los que de verdad han extraído los recursos de la colonia, que porque han hecho el uso colonial de los negros, ahora se tienen que venir para acá y, oye, cuídate tus miserias, ya no tienen negros que te limpien el culo, deja de ser perezoso, dedícate a trabajar para Portugal, que es esto y no aquello. Y esto es una idea que se me hace, que yo me compongo, de lo que fue en un principio los privilegiados de un sistema y que cuando se acaba el sistema son los perdedores en el otro, en la colonia cuando han vuelto, en la metrópoli cuando han vuelto. Pero que se me hace a mí, que yo no... Sí, la verdad es que cuando llegaron los retornados fueron muy mal vistos, y como los aprovechadores que sacaban todo, como el problema, ¿no? Y además los soldados que combatieron en la guerra se quedaron en situaciones muy complejas porque estaban obedeciendo a un sistema, pero ya eran vistos como estando luchando por una causa que no deberían hacer, como si tuvieran la posibilidad de elegir. Es que hay una generación que a los 13 y 14 años ya sabía que iba para la guerra, porque la guerra estaba
durando, y sabían que iban. Y no tenían como cuestionarlo. O salían del país, que todos no conseguían, o iban para la guerra. Y por eso hay como, cuando Portugal se ve con la independencia de las colonias, con el 25 de abril, con toda una nueva sociedad que empieza con intentarse acercarse a la Europa, porque nosotros tenemos España y el Atlántico, por eso estamos solos. Y intentar una mirada hacia Europa, tenemos todas estas cosas y fue como, yo creo, que tuvimos casi 30 años como un tema tabú. Llegábamos ao colegio, ao instituto, e quando chegava o 25 de abril, a guerra colonial, não, isto não se habla. Hay que coisas não hablamos. Nadie sabia nada. Depois há um livro de Lídia Jorge, Los Memorables, que habla, e eu me identifico muitíssimo com aquele livro, que é, passado 30 anos da Revolução, uma mirada crítica, pero también un poco las ilusiones rotas, eso. Pero también nos enseña que nosotros no miramos a nuestra historia durante 30, 40 años. Ahora sí empezamos a tener una mirada crítica. Pero se decidió, yo creo un poco como aquí, se decidió que nos hablaba y ya está, y vamos, no pasa nada. Pero pasa e tem consequências que não estão trabalhadas, sabes? Quando ves, assim como, eu creio, 10 anos, puseram uma estátua de Padre António Vieira com niños negros pequenos, pero é nova a estátua, não é do tempo de las colónias, nada. É no centro de Lisboa, encheado, está encheado. El Padre António, el cura Padre António Vieira, y con los niños pequeños negros haciendo así, pidiendo. Y esto sigue siendo un poco la visión, porque en 2015 hacer una estatua así me parece una tontería. Yo creo, y el padrón dos descubrimientos, ahora lo que está intentando hacer es tener exposiciones que tienen una visión crítica hacia el colonialismo. Aprovechar un espacio colonialista de la exposición del mundo portugués de 40, que fue una cosa... Hay que hablar de eso, porque llevamos como negros a las colonias y los pusimos como en un zoo, enseñando cómo era vivir los grupos étnicos de nuestras provincias ultramarinas. Y ahora el padrón dos descubrimientos lo que hace es dar una nueva narrativa de lo que ha pasado, intentar una visión crítica. Y yo creo que debemos, no es apagar, no se dice apagar, subrayar, ¿no? Subrayar. No. Hacer desaparecer, cancelar, no es cancelar, es pensar críticamente sobre lo que ha pasado. Y nosotros durante más de 30 años no pensamos, pero hay los afrodescendientes que quieren pensar y quieren tener una voz. Y lo están haciendo. Ya están en las universidades, están en todos los espacios intentando dar una mirada distinta de lo que ha pasado. Muchas gracias por la exposición de todo lo que has hecho. Y en cuanto al libro, a mí sí que me ha gustado el libro. No es que me haya tal, pero sí que me ha gustado bastante el libro. Por otra parte, lo que tengo, bueno, toda la parte anterior hemos hablado de literatura, parece que la parte final era de colonización y descolonización, pero si mencionamos las dos, yo tengo un pequeño jaleo en la cabeza. Me hago un lío porque no sé si estoy hablando de literatura africana o literatura africanista. Yo creo que aquí, en este último apartado, sería más bien africanista, pero no tengo claro si son parangonables, si podemos usarlo indistintamente, etc. Y sobre todo por los ánimos comparativos que se han hecho aquí en algún determinado momento con Latinoamérica. Parece ser que Latinoamérica tiene una literatura más aposentada, mientras que cuando hablamos de literatura africana, no sé si africanista, no la tiene aposentada. Yo me hago un jaleo porque no sé si estamos hablando de literatura anglófona, francófona, lusófona, de esta literatura que también hemos leído en lengua española, correspondiente a colonias, etc. Y no sé si todas deberían ser africanistas o africanas. Pero si cojo el sentido amplio de africana,
podríamos decir que la literatura africana tiene tanto aposento como tiene Latinoamérica, porque si miramos a Sudáfrica, nos ha dado premios Nobel, pero es literatura inglesa. Y yendo por la misma razón, has dicho hace un momento que Mozambique habla fundamentalmente, no fundamentalmente, en unas proporciones, lengua inglesa y las lenguas indígenas. Yo me pregunto si podríamos encontrar literatura africana en lengua inglesa dentro de Mozambique, porque me imagino que lo que son las capas superiores del mismo Mozambique hablarán inglés y por tanto se expresarán en lengua escrita y en lengua oral en inglés. Lo mismo que ha pasado en la literatura sudafricana, que tantos nombres tenemos ahora y decimos que son anglófonos. Ahí tengo una confusión de no sé de qué hablamos realmente, africanista o africana. Si lo relacionamos con colonización y descolonización, yo creo que tendría que ser africanista, pero lo que yo crea y la verdad pueden ser totalmente diferentes. Y después hay otra cosa que me ha gustado. Nos has hablado de Mozambique como un crisol de regiones diferentes y con lenguas diferentes también. Yo me preguntaba si el libro que hemos leído, todos esos neologismos nos podían llevar a alguna parte concreta de Mozambique, o bien el norte, o bien el sur, o bien la parte de las playas que aparece un momento, es decir, todo ese crisol de lenguas, si podía estar reflejado, y podíamos irnos nosotros a un sitio concreto de Mozambique, con la diversidad que tiene, o sobre todo ha tenido, porque aquí parece ser que también hay que pensar en el ha tenido, más bien que en el que tiene. Y respecto al que tiene, si venimos al mundo actual, yo no sé si Mozambique, que me parece que has dejado caer un poco, que es fundamentalmente rural, ¿cuáles serían sus posibilidades actualmente de continuar, es decir, de mejorar, ya que los dos grandes apartados, la salud y la escuela, parece ser que están en un nivel relativamente bajo en Mozambique? Entonces, tal vez salir, decir que la gente prosperara del mundo rural, tal vez habría que encauzarle en alguna parte. Y yo he sacado la conclusión de lo poco que he leído, que es fundamentalmente por la agricultura, porque la parte de energía, que lo tienen también, no da puestos de trabajo. No sé si estas tres cosas que he dicho tan rápidas te dicen algo, o es un decir mío. A ver, africanista, voy a tener que pensar en esto. Yo creo que es una excelente cuestión, excelente, pero tengo que plantearlo y pensar con más tranquilidad. Pero yo creo que hay que el idioma europeo que está en África, en sus espacios, tiene influencia en la literatura que se produce. Pero creo también que es una mezcla entre la influencia del portugués y las culturas locales. Por eso creo que la literatura... A mí me encanta la literatura de Nigeria y se ve que hay una influencia de la lengua inglesa clara, pero también hay, como tienen las capas de la sociedad, están ali local. Es una literatura distinta de la Mozambique o de Angola o de África, de habla francesa, que conozco también alguna cosa. Yo creo que es la riqueza de la literatura africana, creo que está ahí. Es que aprovecha el idioma europeo y lo mezcla con las tradiciones locales, creo. Pero voy a pensar lo de africanista africano. No te voy a responder porque no lo sé, no lo había planteado así, pero creo que es una excelente cuestión. Yo colocaría esta novela, yo creo que no tiene un espacio concreto porque es como una metáfora de la situación del país, pero colocaría en una zona al norte del Zambeze, del río, como patriarcal, una sociedad más patriarcal. Lo colocaría, pero Miyakoto tampouco nunca ha dicho onde és, porque eu creio que não quer como localizar, quer cada um localiza. Pero a ver la forma como as mulheres entram na novela, a forma como os homens estão ao mando, porque Moçambique sí que tem uma parte que é mais matriarcal e outra mais patriarcal, pero é uma sociedade 100% patriarcal.
con la influencia del poder del hombre que está organizando, la poligamia que sigue. A mí me ha pasado una historia curiosa porque yo trabajé en formación profesional con migrantes, que es mi área de trabajo, siempre fue, y una vez un hombre de Mozambique me decía, es que mi mujer ha muerto. Yo conocía a su mujer y ha dicho, no, María ha muerto. No, no es María, una de mis mujeres que está en Mozambique, se queda en Mozambique. Y para mí eso me pareció, yo no estaba planteando, hasta hoy la poligamia y tener 2, 3 mujeres sigue. Por eso es una forma de organizar muy distinta de Europa, que no, yo en mi cabeza consigo plantearlo cuando me dice, pero yo pensando no lo pienso así. Y ahora me perdí, que iba a decir otra cosa y me perdí. Sí. Eso, sí. No, yo no penso en una parte más patriarcal, pero de todas las formas creo que Miyakoto no quiso decir un territorio concreto. La cuestión de la ruralidad, las R's son fatales. Mozambique es un país muy pobre y tiene secas sucesivas. Y ahora en el presente está lidiando con el Estado Islámico también. El Estado Islámico que está ahí, sí. El Estado Islámico. Y las guerras que están surgiendo, los conflictos, es que no se habla mucho en Europa, pero Mozambique está pasando por otra guerra civil ahora, en este momento. Pero se está intentando filtrar la situación y el peso en la sociedad del comercio de los chinos que están también allí. Por eso, Mozambique, la realidad es que está pasando por nuevas formas de colonialismo, de colonización, está pasando ahora por eso. Y otra vez, ahora ya no es el peso de la Iglesia Católica que sigue, claro, con las misiones que tienen un papel muy importante en toda esta, no consigo decir esta palabra, intentar evangelizar, intentar traer los indígenas para la religión. Está pasando ahora, hay como una lucha entre musulmanes y católicos y el Estado Islámico tiene muchísima gente que recruta en Mozambique. Y es una cosa que no es muy hablada. En la trilogía de Mozambique, la competencia que hay entre religiones es entre misioneros católicos y misioneros protestantes. Y cómo juegan con la gente en guerra y a la vez, por ejemplo, el misionero protestante que tiene un hospital, los portugueses lo echan. O sea que el sitio es un campo de batalla para salvar armas, para hacerse con los recursos, etcétera. Y yo me quedé pensando en eso que decías y cómo hay premios Nobel sudafricanos. Y si leéis la lista de los últimos premios Goncourt, os llamará la atención que muchos son de autores africanos. En Francia en este momento se les está dando un espacio y probablemente, bueno, y en Inglaterra también. ¿Qué pasa con nuestras lenguas, con el portugués y el español, que sabemos poco de lo que se ha escrito en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Se nos abrió un mundo con eso. Entonces también depende un poco de las políticas de los países centrales. Que yo sepa, los alemanes no se preocupan de lo que se escriba en alemán si se escribe en África. Y sí quería hacer un comentario respecto a la poesía y la literatura del libro y de la forma de escribir de Miyakoto. Nosotros vimos una de las películas, o la única que pusimos en la bibliografía, El vuelo del flamenco, creo que se llamaba. Y realmente, desde mi punto de vista, la película no refleja para nada, o sea, se queda muy corta respecto al nivel político poético de la obra, ¿no? Yo no he visto la versión que se ha hecho de 100 años de soledad, pero me imagino que es una cosa por el estilo, que hay ciertas obras que mejor las leemos, ¿no? Y en este caso es muy mecánica toda la película, no me mereció la pena y era una novela que no había leído, ¿no? Bueno. Perfecto. Bueno.
Yo únicamente quería añadir que también me ha gustado muchísimo la novela, por todo lo que se ha dicho, y también por esta pasión por las historias, los relatos. Hay un momento en que unos niños impiden que la abuela mate a otro niño solo porque ese niño puede contarles algo. O sea, es el relato. Está siempre esperando que surja otro relato dentro del relato, y eso me entusiasmó. Y unas frases que me gustaron mucho, bueno, que también me parece que tienen, es, desafortunadamente no lo apunté, pero es cuando habla de que esto es una guerra fantasma, con un ejército fantasma, que en realidad llega al pillaje, o sea, es una especie de, con una guerra así, sálvese quien pueda. Me pareció que era siento no haberlo apuntado literalmente, pero me impresionó mucho esta idea. Sí. Yo estoy mirando si lo tengo. Y si no lo tengo. Me ha dejado muy descolocada la distinción entre la literatura africana y africanista. Necesito, como Sofía, pensar un poquito más en ello, porque me ha descolocado. Ahora, lo que no puedo estar de acuerdo es que porque esté escrito en portugués no sea realmente africana, y porque esté escrito en inglés no creo que ni Nadine Gordimer o Chimamanda Adichie sean escritoras de lengua inglesa, son escritoras de lengua en inglés. Y lo mismo cabría decir de Vargas Llosa o todos los grandes escritores latinoamericanos que escriben en lengua castellana, también llamado español, y son claramente literatura latinoamericana. Creo que cada vez más el asunto de la lengua, tenemos que darnos cuenta de que la lengua ya no es nuestra. El ejemplo que ha dicho Olga de los premios Goncourt está clarísimo. La lengua ya no es francesa de los franceses o de Francia, es la lengua que utilizan personas que hablan de una realidad que no es la realidad europea, hablan de otra realidad. Y creo que eso es donde podemos clasificarles, de la realidad de la que hablan y del mundo que describen. Nada más. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, porque creo que es... Y eso intentaba decir, y a veces con mi español no es tan fácil. Eu creio, por exemplo, Portugal com Brasil, seguimos, os portugueses siguen pensando que a maneira correcta de hablar portugués es de Portugal y no de Brasil. Y lo que está pasando ahora Los españoles también. es que entró en Portugal a través con los jóvenes, entró con YouTube, con todo, entra una visibilidad de otra forma de hablar portugués, pero lo que está pasando en los colegios, los profesores dicen, eso no es forma de hablar, no puedes ver isso, no es forma de hablar. Y la realidad, a mí me encanta la literatura que yo considero brasileña, me encanta, autores ahora recientes, que está traducido aquí, que é Itamar Vieira Júnior, que tiene Arado Torcido, que es un libro que es precioso, porque habla del mundo rural brasileño, de la influencia de los esclavos para las culturas locales. Es una literatura brasileña, escrita en portugués, porque el portugués no es patrimonio de los portugueses. Es que al momento que lo llevamos, tenemos diversas y muchísimas y ricas formas de hablar portugués. Y por eso yo creo que, y estoy de acuerdo, es literatura africana. E creio que há como uma influência da matriz da língua europeia, porque chegou, é distinto pensar em português ou pensar em inglês. A mim não me gusta pensar em inglês, me gusta pensar em francês. Em inglês tenho muitíssima dificuldade, pero como somos um país pequeno, em Portugal quase toda a gente habla um pouquinho de inglês, pero para mim, quando estou tentando escrever em inglês, eu sei que não é meu idioma, porque há
algo en la estructura que no es mi forma de escribir, no me sale. Cuando empecé a intentar escribir en español, sí que me gusta, porque hay como una matriz, es distinto, pero me apasioné por este idioma y consigo hacerlo, consigo entrar y escribo de otra forma. Cuando escribo en español o escribo en portugués. Isso me parece una riqueza muy grande, porque yo ahora soy una mezcla, tengo dos identidades, porque vivo aquí, me encanta vivir aquí, pero soy portuguesa de Lisboa, y eso está, también porque cada escritor es un ser singular, y yo, Chimamanda tiene una forma de escribir, y no tengo, es africana, ya está. Su matriz es, Chimamanda o Paulina Chiziane escriben de forma distinta, pero se nota su cultura africana, la oralidad, la importancia local. Y yo aprendí un montón de cosas con la literatura africana, cosas, porque yo solo tenía la mirada europea. Cuando empecé a leer a través de los africanos, empecé a ver que há outras formas de construir o mundo. Eu sou antropóloga, mas eu creio que a literatura nos ensina uma forma muito eficaz de conhecer as outras culturas. E sí que sí, pero tenho que pensar en este concepto, tenho que pensar, pero sí. Bueno, ¿tenemos más intervenciones o vamos cerrando? Le vamos a entregar el libro que siempre regalamos a nuestros ponentes. Si se los enseñas a la gente. Bueno, y os esperamos el 7 de mayo con el libro de Isabela Figueiredo, que es pues, mujer mozambicana, retornada.